Que Dios les bendiga, mis hermanos, en este día. Bendiciones. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro estudio de jueves y vamos a estar hablando un tema muy importante, hermanos. Vamos a estar teniendo una serie de estudios acerca del libro de Juan, el Evangelio según San Juan, hermanos. Todo lo hemos escuchado, todo lo hemos leído en alguna ocasión, pero vamos a ver cuestiones determinantes, de cuestiones muy importantes acerca de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de Cristo, del Espíritu Santo, hermanos. Y es necesario que tengamos estos estudios para que aprendamos y sepamos verdaderamente por qué nuestra fe, de dónde viene, a dónde va, qué plan tenía Dios para nosotros, para nuestras vidas y desde cuándo, hermanos. Son cuestiones que a veces no visualizamos, no entendemos, pero tenemos que conocer, hermanos, porque luego vienen las dudas, vienen las cuestiones a nuestra mente y a veces no conocemos y no sabemos qué decir al respecto, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, y vamos a leer ahí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice así en el nombre de Cristo. Aleluya. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que sea Dios quien nos ministre a través de este estudio, a través de esta palabra, para que sea firme en nuestra mente, para que penetre en nuestros corazones y podamos entender. Amén, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú tenías un plan para nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque lo cumples fiel a tu palabra, porque tu propósito se va a cumplir en nuestras vidas en medida de que nosotros nos dispongamos a ti y busquemos tu rostro en adoración, en oración y a través de estudiar tu palabra, Padre. Te damos gracias por este tiempo que nos concedes para alabarte y glorificarte, Señor. Queremos que seas tú, Señor, quien tome el control de todo lo que hagamos y que todo lo que digamos sea para darte honra y gloria, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, que donde quiera que estén y estén escuchando este mensaje, Señor, tú seas quien ministre sus vidas, porque yo solo soy una voz, Padre, que tú has tomado para dar tu mensaje. Te pido que así como para mí ha sido de bendición este estudio, Padre, que también bendigas a mis hermanos donde quiera que estén. Te pido que tengas en tu mano a tu pueblo, a tu congregación, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, que nos permitas seguir gozándonos en tu presencia. Te doy gracias, Señor, y te pido que seas tú, Padre, con cada uno de nosotros, que nos guardes y abras nuestro entendimiento, reblandezcas nuestro corazón para que tu palabra sea atesorada ahí. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo, Señor. Amén. Aleluya. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar y decíamos ahorita, leíamos en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Juan, y se lo voy a volver a leer, hermanos. Dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios, hermanos, porque si vemos la Escritura, sabemos que Dios es eterno, Dios es divino, hermano, Dios es supremo. Y Dios está desde antes que fuera fundado el mundo, hermanos. Desde antes que fuera fundado el mundo, era Dios. Pero no era solo Dios, hermanos, sino que estaba el Hijo también con Él y el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, hermanos, es llamado la palabra el Verbo, el Logos. Obviamente, el Señor Jesucristo no es el Logos de la filosofía griega, es más bien el membra de las escrituras hebreas.
Y ya sabemos, hermanos, lo importante que es la palabra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Jehová nunca podía ser pronunciado, hermanos, por los israelitas. Era una palabra tan santa que nunca la usaban. Este vocablo, logos, no puede ser explicado por la filosofía griega, sino por el tetragrama hebreo Jehová. Él es Jehová, hermanos. Él es el verbo. Él es la palabra viviente. Él es el que es, hermano. El verbo o palabra es uno de los nombres más elevados y más profundos que se le da al Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, es el verbo. Y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Aleluya. Vemos, hermanos, que leíamos desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ahí estaba Jesús, hermanos. Ahora Él se presenta como el que era en el principio. Pero fíjese, hermano, este principio precede el tiempo. O sea, desde antes de los tiempos, a las primeras palabras de la Biblia, en el Génesis la vemos y vemos que ahí estaba ya Jesús. Y si vemos en Génesis, hermanos, Génesis 1:1 dice así claramente: en el principio era el verbo. Se fija cómo, así como comienza Juan, así comienza también la Biblia, hermano. En el principio era el verbo, dice en el versículo 1. En realidad, hermanos, hay 3 principios que se mencionan en las Escrituras. Un principio se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y se remonta, hermanos, ahí nos ubica en el tiempo, en la creación del universo, hermano. La creación del universo físico, así como lo conocemos. No se puede poner una fecha, hermano, a ese evento. Y no estoy seguro ni de acuerdo en que se le ponga una fecha. Pero permítame decirle, hermano, que eso no lo sabemos de ninguna manera. Lo que yo creo es que la Tierra ha existido por billones y billones de años y ha estado aquí por mucho tiempo. Después de todo, tenemos un Dios que es eterno, un Dios de eternidad. ¿Cree usted que Dios ha estado haciendo en el pasado algo más? Yo no lo sé, hermano, pero yo pienso y opino que un gran drama ha tenido lugar en la eternidad pasada y que ni usted ni yo sabemos nada en cuanto a eso. Creo que este universo ha existido por mucho tiempo y creo que es una presunción nuestra pensar que Dios haya esperado la aparición del hombre para crear un universo. Yo creo que no, mi hermano. Dios es soberano y Él ha hecho como ha sido su voluntad. Y siempre en su voluntad Él hace lo mejor para nosotros. Ahora, hermano, lo interesante es que el principio que se menciona aquí ya queda en el tiempo pasado cuando se menciona. ¿Por qué? Cuando volvemos, hermanos, al tiempo de la creación, Él ya era. Y note usted la palabra usada aquí. No es, sino era. En el principio era el verbo, lo que hace denotar que era algo que ya existía, ya estaba antes. ¿Sí? En el griego, hermano, esta palabra está en el pasado imperfecto del verbo y denota una acción continua que significa que el verbo estaba en el principio. ¿Y qué principio, hermano?
tan lejos en el pasado remoto como uno puede llegar a pensar. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El texto vuelve al principio de la creación. Él viene desde la eternidad para encontrarse con nosotros. Y Él ya es tiempo pasado. Él ya existía. En el principio era el Verbo. Si volvemos atrás, antes de la creación, hermanos, Él todavía sale desde la eternidad anterior. Pero Él no tuvo un comienzo. Él ya estaba ahí cuando el principio tuvo lugar. Alguien podría decir, hermano, bueno, tuve que haber un principio en algún momento. Lo cierto es que donde quiera que señalemos un principio, Él estaba allí para reunirse con nosotros. Por tanto, aquí, hermanos, tenemos un principio que en realidad, no es un principio. Es un principio al cual no nos es posible ni siquiera comenzar a regresar, ni formarnos una idea de él. En el principio era el Verbo. En el griego original son solamente 5 palabras. Y no hay ni un solo nombre en toda la tierra que pueda ponerle fecha, ni comprender o sondear la profundidad de esta frase. Así es que con esta primera declaración tremenda comienza nuestro estudio en la infinidad del tiempo y del espacio. Ahora, hermanos, la segunda declaración está: y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era con Dios. Esta expresión, hermanos, aclara que Jesús estaba separado y era distinto a Dios el Padre. No podemos identificarle como Dios el Padre porque Él está con Dios. Pero alguien dirá que si Él está con Dios, entonces Él no es Dios. Pero la tercera declaración aclara esto también. Y el Verbo era Dios. Amén, hermano. Y el Verbo era Dios. Esta es una declaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios. El hecho es que el griego es aún más específico en esto, hermano, porque en el idioma griego la palabra importante se coloca al principio de la oración. En el griego, pues, esta frase se lee así: Dios era el Verbo. Y déjeme decirle, hermano, eso es enfático, se hace énfasis fuerte en eso, porque eso es lo importante de esta oración, de esta verdad. No se puede expresar un énfasis mayor que este. ¿O cree usted, hermano, que se pueda negar la deidad de Cristo? Pues fíjese, hermano, que esto no es posible. Las primeras 3 declaraciones en el Evangelio según San Juan lo resumen todo, hermano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Ahí, hermano, nos está mostrando la deidad, la Trinidad, la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza suprema de Dios el Padre. Ahora, hermano, es verdad que hay algunas sectas que tratan de negar la deidad de Jesucristo, pero para tratar de afirmar tal cosa han tenido que recurrir a una serie de estratagemas, de engaños, y que realmente son peligrosos, hermanos, que consiste a veces en publicar su propia y supuesta traducción de la Biblia.
en la que presentan su propio punto de vista, en lugar de lo que dice el griego original en este pasaje. Ahora, hermanos, tenemos que observar también que Jesús es el creador. Los versículos 2 y 3 dicen: este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. ¿No es cierto que esta es una afirmación clara, hermanos? ¿Acaso usted cree que esta declaración que hace la palabra de Dios acerca de Cristo no sea clara? ¿No sea verídica? Todas las cosas por Él fueron hechas. Definitivamente, hermanos, Jesús es el creador. Nada llegó a existir, hermanos, sin Él. Y dice en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. Vemos en una parte más adelante, hermanos, que Jesús le dice a sus discípulos que Él es la luz del mundo. Aleluya. Ahora, hermano, esto no significa simplemente que Él estaba vivo, aunque claro es que es verdad. Había una vida en Él, pero el hecho es que los hombres necesitan de una vida. Todos necesitamos de una vida, hermano. No estaríamos aquí si no hay vida. ¿Y para dónde vamos después de aquí, hermano? Buscamos a través de Jesucristo la vida eterna, la salvación. Hermanos, vivimos en un universo en el que prevalece la oscuridad espiritual. Los seres humanos se encuentran en rebelión, hermanos. Fuera de Cristo estamos todos en rebelión, hermanos, en contra de Dios. Y el pecado, hermano, les enceguece, nos deja ciegos con respecto a Dios, hermanos. Muchas veces estamos muertos en delitos y pecados, según lo que nos dice la Biblia en Efesios 2:1. Y vamos a citar este pasaje, hermanos. Dice allí el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que los hombres, hermanos, necesitan aún hoy en día es la vida, hermanos. La vida. ¿Y cómo vamos a encontrar la vida, hermanos? En Él, pues, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. En Cristo, hermano. Cristo es la luz del mundo. Cristo es nuestro Salvador, hermanos. Cristo es nuestra fortaleza. Y la vida que Él da, hermano, la vida que Cristo da, hermano, es lo único que puede encender la luz en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Jesús es la luz, hermanos. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora, Jesús es contrastado con Juan el Bautista. En algún punto Jesús fue contrastado, fue puesto ahí en comparación con Juan el Bautista. Y eso lo podemos ver en los versículos 6 y 7. Y dice así: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan el Bautista, hermanos, dio testimonio de la luz. Él no era la luz, hermanos, simplemente dio testimonio de ella. Y lo podemos seguir leyendo en los versículos 8 y 9, hermanos. Y dice de la siguiente manera: Él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Ahí Juan nos estaba anunciando que iba a venir el Mesías, que iba a venir el verdadero Salvador del mundo, que iba a venir la luz que nos sacaría de las tinieblas del pecado. Tenemos entonces, hermanos, una declaración tremenda, porque la luz viene
Porque la luz, hermano, viene de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, hermanos, no hay luz. Cuando los hombres vienen a la palabra de Dios, entonces quedan expuestos a la luz. El apóstol Juan, hermanos, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz. Aleluya. Lo leo de nuevo, hermano. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Ahora, ¿cuál luz, hermano? La luz de la palabra de Dios. Nuestra Biblia, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Esa es la luz que nos va a sacar de las tinieblas. Ahí está la sabiduría para salir de la ignorancia, hermanos. Ahí está la sabiduría para conocer verdaderamente a Dios. La luz de la palabra de Dios, hermanos. Esta luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Eso es, alumbra a cualquier hombre que venga a la luz. Es simplemente como el sol que brilla sobre cada hombre que sale a recibir la luz del sol. Pero hay quienes, figurativamente hablando, están por ahí, abajo de sus cuevas, a las cuales la luz del sol no llega, hermanos. Entonces, es necesario, hermanos, que vengamos a la luz, que vengamos a Cristo. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, en los versículos 10 y 11, estamos en Juan capítulo 1, los versículos 10 y 11 hablan acerca de esto que les estoy comentando, hermanos, y dicen el nombre de Cristo: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Qué palabra tan fuerte, hermano. Esta era la tragedia del mundo y todavía lo es, hermanos, aún en estos días. ¿Cuánta gente vemos que Dios le habla, hermanos, y no quieren nada con Dios? ¿Cuántas veces vemos, les presentamos el evangelio, les presentamos el amor de Cristo y no lo quieren, hermano? El Creador, hermano, bajó a esta tierra y fue hecho carne, hermano. Sin embargo, el mundo no lo reconoce y lo rechaza. Hay quienes, hermanos, limitan la declaración que leemos aquí en el versículo 11, que dice: a los suyos vino, diciendo que significa que solo vino al pueblo de Israel, a su propio pueblo, perdón. Pero nosotros, hermanos, creemos que abarca más. Vino a su propio mundo, porque Juan acaba de hablar en cuanto al hecho de que Él hizo el mundo. Vino a su propio mundo y su mundo no le recibió. Y dígame si no, hermano, todavía lo podemos ver. ¿Cuántas veces tú le has hablado al inconverso y prefiere irse o abiertamente rechaza tu invitación? ¿Cuántas veces has intentado hablarle a alguien y has rechazado la palabra de Dios? Pero, ¿qué vemos, hermanos? Seguimos viendo en este capítulo, los versículos 12 y 13. Aleluya. Vamos a ver qué dice. Mas todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, mi hermano, qué versículo. Ese es el versículo 2, hermanos. Qué importante, qué declaración tan fuerte nos da el Señor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a esa gente que no quiere nada con Dios? Es que todos somos hijos de Dios. No, mi hermano, no, cuidado. Aquí dice el versículo 12: mas todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad, hermanos, solo los que recibimos a Cristo
y creemos en su nombre, somos hijos de Dios. Si tú no crees, si no has recibido a Cristo, tú eres creación de Dios, no eres hijo de Dios. Solo eres creación de Dios. Y nosotros, hermanos, damos en realidad gracias a Dios por esta palabra. Todos, hermanos, tiene una proyección universal, porque nos incluye a usted y a mí. Dice a todos los que le recibieron. Ahora, ¿qué le sucede? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y continúa el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos ahora al versículo 13, hermanos. El versículo 13 nos dice otra cosa muy, muy importante. Fíjese bien, versículo 13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Se fija, hermano, cuando nosotros somos restaurados por Cristo a través de su Espíritu Santo, a través de reconocerle, de aceptar su sacrificio, de ser limpiados a través de su sangre del pecado, somos regenerados, hermano, regenerados en una manera que nadie puede hacerlo más que Dios. Solo Dios puede darnos esta restitución, porque ahí lo vimos en el versículo 13 y se lo vuelvo a leer. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, hermano. Es un gozo, hermano, tremendo ver, entender que Dios está con nosotros, que somos hechos por voluntad de Dios, somos creados por Dios y somos salvados por la voluntad de Dios. La frase, hermano, la frase los cuales no son engendrados indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. ¿Sí? Engendrar, hermanos, es gestar, es nacer. Entonces, dice, los cuales no son engendrados. Vienen aquellos que le reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. Nuestro renacimiento, hermano, no es carnal, no es físico. Nuestro renacimiento es una regeneración espiritual, la cual viene a través de Cristo. A cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida y le recibimos, somos renacidos, renacemos. ¿Quién? Los que creemos en Él, los que recibimos su nombre. Vamos a ver, hermanos, estas frases un poco más detalladas, más a detalle. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué significa esto? Que este renacimiento, hermano, no es una procreación natural. Y dice el texto, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne. Significa, hermano, fíjese bien, significa que uno puede llegar a ser hijo de Dios mediante sus propios esfuerzos, por medio de algo que uno haga, es decir, por las buenas obras. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón. Significa que no es por la educación, ni por la preparación que uno tenga. Y continúa diciendo, hermano, los cuales no son engendrados, sino de Dios. Significa, hermanos, que usted y yo solo podemos llegar a ser hijos de Dios mediante el renacimiento en Cristo. Y esta es la obra directa del Espíritu de Dios. El Señor Jesús dirá
en el capítulo 3 de este evangelio, versículo 6, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, hermanos, es necesario nacer nuevamente en el espíritu. Ya nos hemos fijado, hermanos, en 4 declaraciones que aparecen en los primeros 3 versículos de este prólogo de Juan. Y ahora, hermanos, encontramos 3 declaraciones aún más profundas en el versículo 14, capítulo 1 de Juan, versículo 14. Y dice así en el nombre de Cristo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Verbo, hermano, fue hecho carne. ¿Qué quiere decir? Dice, hermano, y quiero, hermano, que usted mire y entienda esta declaración. Visualícela por un momento. El filósofo griego probablemente, hermano, estaría de acuerdo con nosotros en todo lo que dijimos sobre el versículo 1, pero aquí es donde creemos que no estaría de acuerdo con nosotros. Él nunca aceptaría como hecho de que el Verbo se haya hecho carne. El idioma griego nos permite ponerlo en una forma más específica, y creemos que en una forma más exacta también. El Verbo fue nacido carne, se encarnó. Ahora piense en esto un momento, hermano. Aquí viene Dios desde la eternidad. Ya era el anciano de días, como le llama el profeta Daniel. Y también, hermano, vino a Belén a nacer como un bebé. Alguien lo ha expresado como un bebé. Alguien también lo ha expresado de la siguiente manera: estaban buscando a un rey para exaltarlo, pero él vino como un bebé que hizo llorar a una mujer. Si vemos, hermanos, podemos ver que el Evangelio según San Juan, hermanos, ni aún menciona su nacimiento en Belén. ¿Y sabe por qué es que no lo menciona? Porque está hablando en cuanto a alguien que es demasiado grande para Belén. Viene desde la eternidad, hermano, y se hace carne. El Verbo se hizo carne o nació carne. Por tanto, esta es la historia de la Navidad expresada en el Evangelio según San Juan. Y es importante que veamos esto, hermanos. Nació carne, y la única manera en que esto pudo haber ocurrido es que eso pudo haber tenido lugar. Y fue mediante el nacimiento virginal. El profeta Isaías, hermanos, dice en el capítulo 9 de su profecía, versículo 6, por cuanto un niño no es nacido, hijo nos es dado. Porque un hijo no es nacido, hijo nos es dado. Isaías 9:6. Un bebé nació en Belén, pero el hijo vino desde la eternidad, hermanos. No era alguien normal, no era alguien común. Era alguien enviado de la eternidad. Era Cristo, era el Hijo de Dios. Ahora, hermano, la segunda declaración en este versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, es que el Verbo habitó entre nosotros. La palabra habitó es la palabra griega
Skenos, que tiene sentido de acampar. La palabra skenos significa tienda. El apóstol Pablo, se sirve de esta misma figura en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, donde compara nuestros cuerpos en los cuales vivimos con pequeñas tiendas de campaña o carpas. Son tan frágiles como una tienda. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Aleluya. Entonces este cuerpo, hermanos, esta pequeña tienda en la cual vivimos, puede ser tumbada en una noche por el viento. Puede desaparecer en un instante, hermano. Ahorita con la situación que vivimos de enfermedad, de pandemia, ¿cuántos ya no ven un nuevo amanecer, hermano? Entonces, hermanos, nos damos cuenta de nuestra fragilidad delante de la divinidad de Dios. Pero podemos, usted y yo, hermanos, y vivimos en estas pequeñas tiendas. El Dios de la eternidad, hermanos, a pesar de estar en esta fragilidad, el Dios de la eternidad, hermanos, bajó a esta tierra. El Dios de la eternidad, hermanos, asumió un cuerpo humano, instaló su tienda y habitó entre nosotros. Él estuvo con nosotros, hermanos. Esa es la segunda gran declaración de este versículo 14 del primer capítulo del Evangelio de según San Juan. Estamos en el capítulo 1, hermanos. Tenemos luego, hermanos, la tercera declaración, y es: y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, hermanos, hay una nueva declaración. La pregunta que nos hacemos naturalmente es: ¿no se limitó haciéndose carne? Si Él era Dios, hermanos, y hacerse carne no estaba limitado. Y Juan nos responde: fue lleno de gracia y de verdad. La palabra, hermano, lleno, quiere decir que simplemente estaba tan lleno que no podía tener más. Estaba lleno. Cuando usted, hermano, toma un vaso, solo para hacer un ejemplo, hermano, toma usted un vaso, un recipiente. Por ejemplo, voy a tomar esto. Yo tomo esto, hermano, y si lo lleno de cualquier cosa, lleno, ¿va a ser hasta aquí, hermano? No. Lleno va a ser hasta aquí. Totalmente. Hasta arriba. Entonces, si yo quiero colocar más, ya no se puede, hermano. Ya no hay espacio. Se va a desbordar. Entonces, hermano, fue lleno de la gracia y de la verdad. La palabra lleno quiere decir que simplemente estaba tan lleno que no podía tener más, hermanos. Trajo con él toda su deidad. Cuando vino aquí, hermanos, al mundo, estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Y eso lo podemos ver, hermano, no lo estoy inventando yo, mi hermano. Ahí lo podemos ver, capítulo 1, versículos 15 al 17, dice de la siguiente manera: Juan testificó de él, diciendo: este es quien yo decía. Estamos hablando de Juan el Bautista. Este es quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Desde su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo. Fíjese, hermano, qué bonito. Juan reconocía la divinidad, la deidad de Jesucristo. Y él reconocía y él sabía, hermanos, que antes, mucho antes de él, desde una eternidad antes de él, ya era él. Y él era el Hijo de Dios. Él era el importante. Juan se hacía a un lado para dejarle el camino listo a Cristo. Entonces, hermanos, Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Este es Él de quien hablamos. Moisés, el legislador, dio la ley que revela la santidad de Dios, que Él requiere para sus hijos, y que descubre el pecado y condena a los seres humanos para esa ley. Preparó el camino para la llegada de Jesucristo al mundo, porque Él nos revela la gracia y la verdad de Dios. Y con su obra en la cruz, hermanos, nos provee la salvación que redime a las personas de la esclavitud del pecado. A través de que Cristo puso su vida, Él entregó su vida y derramó su sangre en aquel madero, en aquella cruz, hermanos. Él nos da la bendición de ser limpiados del pecado, de quitarnos las cadenas de la esclavitud para ser libres y poder acercarnos al Padre. Y aquí, hermano, vamos a detenernos un poquito, porque este capítulo tiene más cosas que aprender. Y este es el comienzo, hermano, de estos estudios que vamos a estar teniendo. Yo le invito, hermano, no se los pierda. Yo le invito, en el amor de Cristo, que aprendamos, hermanos. Debemos conocer a nuestro Señor. Tenemos que conocer a nuestro Cristo. Porque estamos viendo el capítulo 1 del libro de San Juan, hermanos. Pero tenemos que aprender quién es Él. Conocer su naturaleza, hermanos, para saber nuestra identidad. Para conocer también nuestro propósito. Cristo, hermano, aún en su divinidad, aún estando allá con el Padre, Él vino a este mundo. Él vino para darnos la salvación a usted y a mí. Y es por eso, mis hermanos, que tenemos que aprender. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo, hermano, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a recordar, hermano, tenemos que recordar que Dios ama tanto al ser humano, que se acercó tanto a la humanidad, que se encarnó y habitó entre nosotros, hermanos, entre la humanidad. Él habitó en esta tierra. Pero también tenemos que entender, hermanos, que Él está también hoy, hermano, aquí, muy cerca de nosotros. Y ya para terminar, hermanos, le voy a leer de esto que estoy diciéndole, hermano. Vamos a leer el Salmo 143, versículo 18. Y dice así en el nombre de Cristo: el Señor está cerca de los que le invocan, con sinceridad. ¿Cómo me estoy poniendo yo delante de Cristo? ¿Le estoy dando la solemnidad, la sinceridad que Él demanda de mí? ¿O únicamente estoy perdiendo el tiempo? Hermanos, aquí vemos que nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un ser eterno. Es alguien que nos ama y que a través de haber venido a este mundo y entregar su vida, Él nos dio la salvación, nos entrega la salvación, nos regala la vida eterna, hermano. Esta vida que vivimos es una vida transitoria, es una vida que va a acabar,
pero nuestra esperanza es la vida eterna. Es un día estar en la salvación, un día estar delante del Padre, alabando y glorificando su nombre. Entonces, hermano, yo aquí termino. Yo le deseo que Dios le bendiga, y vamos a hacer una oración, hermano, para despedirnos de este estudio, más no de la presencia de Dios. Y le invito, hermano, que escuche estos mensajes, hermano, que vamos a estar teniendo. Va a ser una serie de estudios acerca del libro de Juan, y yo le invito, hermano, que no se los pierda. Vamos a aprender muchas cosas. Dios nos va a ministrar en muchas cosas, y yo sé que a través de su Espíritu Santo, hermano, usted va a crecer en espíritu y en verdad, hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, aún estando en la divinidad, siendo santo, tú veniste a este mundo y te hiciste carne. Tú veniste a darnos tu mensaje. Tú veniste a dar tu vida por nosotros, que no la merecíamos, Padre, por ser pecadores, pero tú nos hiciste digno a través de tu sangre preciosa. Tú rompiste las cadenas del pecado y nos diste la salvación. Por eso, Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque en ti, Señor, hay vida. Porque tú eres esa luz que nos ilumina en la oscuridad, que nos marca el camino a seguir. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro escudo. Tú eres el que levanta nuestra cabeza, Padre. Te pido por mis hermanos, Señor. Bendíceles y guárdales donde quiera que estén. Te pido que a través de este mensaje, a través de este medio, tomen la vida de cada uno, ministre sus corazones, toca sus mentes y quebrántales, Padre. Gánalos para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo, Señor. Bendito seas. Amén. Bendiciones, mis hermanos.